estaba calentando. Muy bien, vamos a ponernos en presencia de Dios para iniciar nuestra sesión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Santo Dios, y glorioso ilumina Dios, las ilumina las tinieblas de tinieblas de nuestro mi corazón. corazón. Danos fe recta, esperanza Esperanza cierta, siempre, caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y sentido y conocimiento, conocimiento, Señor, Señor, para para que que cumpla cumplamos tu santo y veraz tu mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con nosotros en esta noche. Bueno, como les decía, vamos a continuar con la antropología teológica. El Papa apenas el 15 de mayo, hace unos días, firmó su encíclica, bueno, una encíclica que habla justamente sobre la antropología teológica. Ahorita no me acuerdo del título exactamente, pero habla sobre la antropología teológica en la época contemporánea, ¿no? Es un diálogo también con inteligencia artificial y avances tecnológicos y demás. Entonces, la encíclica ya salió, pero todavía no está traducida. Entonces, apenas tengamos la traducción, sería muy padre que la leyéramos, ¿no? Aquí nomás habría que esperar a que esté disponible, les digo, la traducción. Pues bueno, sobre eso. Pero como sea, vamos a estudiar, todavía seguimos en la antropología teológica, el hombre como persona y ser social. Ya esto me permito hacer una introducción aquí. Acuérdense, el ser persona es en el momento en el que somos sociales, ¿no? Antes de este ser social somos individuos. Individuos hay que distanciarlo del individualismo. Son dos cosas distintas, ¿no? El ser individuo o individual es en el hecho de que, como nos enseñaron desde primaria, somos únicos e irrepetibles. En ese sentido, somos individuos o individuales, ¿no? Y cuando el individuo entra en relación o en ser social con otra u otras personas, ahí es en donde, con otros individuos, perdón, es ahí donde nos convertimos o nos hacemos personas. ¿Sale? Esa es la caracterización primera de la persona o del ser personal que entra en relación. Si no entramos en relación, siguiendo este esquema de pensamiento, ¿eh? Si no entramos en relación, no nos podemos considerar como persona. De hecho, que es lo que vamos a ver un poquito también a continuación, pero el mismo término persona, aunque ya está claro en el mundo griego, en el mundo latino, incluso antes que el cristianismo, cuando el cristianismo hace su aparición, va a tomar este término de persona para dárselo, como nosotros conocemos, a las tres personas de la Trinidad, ¿no? ¿Y por qué se las dio allá? Porque los tres o internamente se relacionaban. ¿Sale? Entonces ya al paso del tiempo, cuando viene este giro de lo teocéntrico a lo antropocéntrico, el término se le va a tomar prestado cada vez más a la reflexión trinitaria para aplicarle el término de persona ahora de una manera más concreta al hombre. Con esto no me refiero a que antes no se ocupaba el término persona para el hombre, sino que en el giro antropocéntrico o antropológico se va a empezar a designar más esto, que de hecho ahora lo vamos teniendo, por ejemplo, en expresiones como muy personalistas, ¿no? Filosofía personalista, psicología personalista, en fin, elementos que se van generando ahí. Si entonces descubrimos al hombre como persona, lo descubrimos dentro del ser social. Si lo vemos dentro del ser social, lo vamos a descubrir como persona. ¿Sale? O sea, a manera introductoria. Entonces vamos a iniciar nuestra lectura. ¿Quién nos puede ayudar a iniciar a leer, por favor? Yo, hermanito, Adelante, Cuquita, por favor. gracias. El hombre como persona. La persona es un ser tan complejo que resulta prácticamente imposible definirlo.
Los múltiples intentos de la teología y la filosofía no han logrado una definición que sea aceptada por todos. La persona es el misterio más profundo, pues escapa a toda comprensión. Cuando nos acercamos a ella con intención de objetivarla y contemplarla, desaparece de nuestra vista. En cuanto queremos tomarla como objeto, deja precisamente de ser persona. Por tanto, no es objetivable. La persona nunca se entenderá aislada, sino solo en comunicación creadora y amorosa con otras personas. Coinciden en esta indefinibilidad los especialistas. Por eso no intento dar una definición. Seguimos todavía en tiempo de espera. La primera constatación deducible de cuanto antecede es en cierto modo desconcertante. Después de 20 siglos, la noción de persona continúa siendo sorprendentemente inestable. Parece condenada a oscilar indefinidamente entre los dos polos de un sustancialismo desrelacionado y de una relación desustanciada. No puede ser menos de darse la razón a Mullen cuando escribe que todavía está por hacer una teoría verdadera y completa de la persona. El tema ha de ser estudiado necesariamente en otros tratados con mayor extensión y profundidad. Solo intento presentar algunas características que aparecen como elementos constitutivos de la persona. El hombre de la antigüedad no tenía el verdadero concepto de persona. Más aún, este no parece encontrarse fuera del campo de la revelación. La noción de persona nace al amparo de las disputas teológicas acerca de la Trinidad y la Cristología. Rechazado el modalismo de Sabelio y afirmada la consustancialidad del verbo, era necesario explicar cómo podía mantenerse el único Dios con la Trinidad de personas realmente distintas entre sí. Fueron los padres capadocios los que abrieron el camino hacia la solución, que luego fue aceptada en el vocabulario teológico. En griego, los términos ousia e hipóstasis apenas se distinguen en el lenguaje profano. Hipóstasis equivale literalmente a sustancia, estar debajo de. El, el concilio de Nicea había empleado ousia e hipóstasis como equivalentes. En esta época, hipóstasis comienza a ser empleado en el lenguaje trinitario en el sentido de persona, y efectivamente fue después traducido por este término latino ya empleado por Tertuliano para designar a cada uno de los tres que son el único Dios. De ahí nació la famosa fórmula mía, ousia, tres, hipostaseis, una naturaleza, tres personas. No se da en la teología de los padres una noción de persona. Hay que esperar hasta la Edad Media para encontrar la primera definición. Su autor es Boecio. Persona es naturae rationalis individua substantia, sustancia individual de naturaleza racional. Tiene sus limitaciones esta definición. Se afirma lo sustancial de la persona,
pero no se habla de la comunicabilidad. Precisamente las personas divinas se constituyen por la relación que existe entre ellas. Esa relación es un elemento constitutivo de la persona. Ricardo de San Víctor, Santo Tomás, Duns Scoto intentaron mejorar la definición boeciana abriéndola a la comunicación. Una consecuencia de todos estos debates es que en la persona hay que incluir dos aspectos: una realidad óntica que se posee a sí misma y que al mismo tiempo entra en diálogo con otros seres y se comunica con ellos. Darse y recibir son características de la persona. La persona se dará únicamente allí donde el ser esté en sí mismo y disponga de sí mismo. Persona significa que en mi ser mismo no puedo, en último término, ser poseído por ninguna otra instancia, sino que me pertenezco a mí mismo. El problema de la definición de la persona no ha concluido. Desde la Edad Moderna hasta nuestros días, no han cesado los esfuerzos para aclarar el ser personal. Existencialismo, estructuralismo, marxismo, humanista han intentado dar una definición sin poder lograrlo. La escritura no posee la definición de la persona, ni habla del hombre bajo este concepto, pero sí lo presenta como el ser que se distingue de todos los demás seres que forman su entorno vital, por la posesión de las notas que constituyen la persona humana. El hombre del yavista es un ser responsable de sus actos en una triple relación: de dependencia ante Dios, de igualdad ante los demás hombres, de dominio ante el mundo de las cosas creadas. Toda la historia de la salvación camina sobre dos rieles: el pecado del hombre y el empeño de Dios por salvarle. Pero la salvación no es nunca imposición divina, sino oferta o llamada que el hombre ha de aceptar libremente para que se logre el proyecto salvífico de Dios. Si por persona entendemos el ser inteligente que puede disponer de sí mismo, es evidente que al ser humano hay que considerarle como persona y como tal ha sido reconocido en la revelación cristiana. Gracias, Copita. Aquí nos detenemos un momentito. Va siendo en este primer apartado nuestro autor Martínez Sierra, pues va siendo presente la problemática en primera instancia de que no se puede definir al hombre. Porque si lo definimos desde la biología, nos puede reclamar la filosofía, o si lo definimos desde la biología, desde la filosofía, la sociología o la teología, y así sucesivamente. Esto, fíjense, es bien interesante porque el hombre en cuanto tal muestra la multiplicidad de dimensiones que tiene. Por eso es tan difícil definir. Además que, válgase la redundancia, por definición, la definición define, limita, ¿no? Válgase el juego de palabras. Entonces, cuando definimos algo, le ponemos fin, le ponemos límites. Y entonces esto iría directamente contra el hombre que tiene la posibilidad de trascendencia, ¿no? Y la multiplicidad de dimensiones que tiene. Entonces, por eso es difícil definir a la persona. Lo que sí podemos ir haciendo desde la teología son descripciones de lo que es la persona o el ser humano. Y de estas sí nos encontramos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la que estudiábamos hace 8 días en las sesiones pasadas, el hombre como imagen de Dios, ¿no? Que incluso veíamos en su momento o en esas sesiones. No hay, de hecho,
una definición propiamente dicha de qué es el hombre en cuanto a imagen de Dios veíamos, ¿no? También. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a encontrar aquí que algunos autores ven la imagen de Dios en el hombre, en la inteligencia, decíamos, ¿no? En el que camine recto, en la relación, en el dominio, ¿no? Que veíamos hace 8 días. Entonces, no podríamos nosotros definir al hombre, más bien describirlo. Y una de esas descripciones a la cual en esta semana o mientras duremos con esta lectura, va a ser ahora a esa descripción va a ser como ser social. Entonces, más bien nos estamos adentrando a otra descripción del hombre. Fíjense bien interesante, esta misma dimensión social del hombre no escapa, o dicho de otra manera, podemos encontrarla incrustada en la misma imagen de Dios, porque decíamos, una realidad de ser imagen de Dios es la relación. ¿No? Decíamos en sesiones pasadas. Entonces, aquí, si lo vemos de esta manera, estaríamos ahondando en una de las dimensiones del hombre en cuanto imagen de Dios. Entonces, por eso la describimos como persona que se posee a sí misma, pero en cuanto que se posee a sí misma, posibilita el donarse. ¿No? Es decir, yo, Iván, me poseo a mí mismo, pero siempre con la capacidad de donarme con quienes me desenvuelvo, me relaciono. Por eso aquí la importancia de que ninguna persona esté sobre la otra a manera de dominación. ¿Por qué? Porque yo me poseo, diga, en estos términos, ¿no? Yo soy mío. ¿Me explico? Pero al ser mío tengo la capacidad y la posibilidad de donarme, de darme al otro o a los otros. Y eso es lo que poco a poco va a ir haciendo la dimensión social del hombre. Vamos bien hasta aquí. Esto de los concilios lo dejamos aquí nomás como expresión teológica porque es todo un rollo aquí cuando se junta ousia con hipóstasis. En las traducciones, ousia es la substancia, lo que está debajo, ¿no? Pero y en la Trinidad, ousia es la divinidad e hipóstasis las tres personas. Uno, tres. Pero cuando se ocuparon como equivalentes era una herejía decir que había una hipóstasis, una persona y tres divinidades. Ese fue todo un rollo en teología, pero ahí no nos metemos, si no va a ser muy complejo esto, porque además es mucha cuestión terminológica, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí la usía va a ser la naturaleza divina, para pronto, es lo que llegamos, la naturaleza divina. Entonces hay una sola naturaleza divina. Mía, usía, mía significa una usía, una naturaleza o una divinidad. Tres hipóstasis, tres personas, ¿no? Aquí lo tenemos, una naturaleza, tres personas, que es nuestro dogma trinitario. ¿No? Aquí en esta cuestión terminológica un poquito compleja, les digo, ahí no nos metemos, solo enunciarlo para que quede claro que desde acá estamos, ¿no? Pero vamos a este hombre como ser social. Bien, antes, ¿alguna pregunta o comentario de esto? Muy bien. Si no hay, pasamos al puntito 2, el hombre como ser social. ¿Qué nos puede ayudar con esta parte de la lectura, por favor? Leo Iván, Sí, por favor, Noelia. el hombre como ser social. En el tema anterior, el hombre como persona ha parecido ya de su dimensión social. La dependencia del hombre de su entorno es manifiesta tanto por su cuerpo como por su espíritu. Están tan intrínsecamente relacionados con el mundo que no podrán subsistir sin esa relación. Su cuerpo es fruto de una larga gestación en el seno materno, que tiene su origen en una unión marital motivada por el amor. Pero ya
en la existencia sigue dependiendo de los cuidados maternos y a lo largo de toda su vida necesita de las cosas creadas por su alimentación y desarrollo biológico. Su dimensión espiritual necesita de la sociedad como de un nuevo seno materno para la formación de la propia personalidad. Es en la sociedad donde el hombre participa de la cultura de su época, mediante la cual entra en el dinamismo de la historia. La cultura es la savia de la personalidad. Como por osmosis, todo ser humano recibe la rica herencia de los que precedieron. Hace suyo los hallazgos de la ciencia, se beneficia de las adquisiciones del pensamiento y goza de las manifestaciones artísticas creadas en el pasado. En el orden sobrenatural, el hombre está dentro de un plan de salvación ideal por Dios desde toda la eternidad. La relación de Dios con cada hombre es personal y comunitaria. La fe es la respuesta personal del individuo a la llamada de Dios. Dios se relaciona con cada uno de los hombres, pero dentro de una comunidad. El destino del hombre es participar en la misma vida de Dios en comunión con sus semejantes. La Escritura refleja este aspecto social del hombre abundantemente. El yavista subraya fuertemente la relación del hombre con Dios, con sus semejantes y con el mundo. La soledad de Adán en medio de la frondosidad del jardín y dominado por los animales, es una bellísima expresión de la sociabilidad. La alegría de Adán al encontrarse con Eva expresa que la naturaleza del varón es algo inacabado hasta que aparece a su lado la mujer. La atracción mutua es tan grande que se unirán tan estrechamente como para formar una sola carne. La elección del pueblo como signo del amor gratuito de Dios y la pertenencia a Él como garantía de la salvación con una manifestación elocuente de la solidaridad humana en el plan de salvación. Hay un concepto en el Antiguo Testamento que expresa intensamente la solidaridad entre los hombres, la personalidad corporativa, la personalidad corporativa. La unión entre los miembros se forman el grupo. En una escuela que el pecado o mérito de uno de ellos sea o no el jefe o parte de familia. Tiene percusiones para bien o para mal en todos los demás. En el Nuevo Testamento no es ajeno a estas ideas testamentarias. Pecado y salvación son imprescindibles. Sin esta solidaridad en Adán y Cristo, Cristo no sería salvador de los hombres, no tuviera una comunión con Él. En los tratados sobre el pecado original y redención se analizan más detenidamente estos temas. La Iglesia Sacramento Universal de Salvación es el nuevo Israel, la comunidad de los hijos de Dios a la que puede incorporado el creyente en su bautismo. La unión entre sus miembros es tan perfecta que Pablo la llama el cuerpo místico de Cristo.
El Vaticano II recoge la doctrina tradicional y la hace suya. La Constitución acerca de la Iglesia, en el capítulo sobre el pueblo de Dios, declara que fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que lo confesara en verdad y le sirviera sacramentamente. La Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual interpreta la creación de Adán y Eva como signo de sociabilidad humana, sino la cual el hombre no puede realizarse. Pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de persona humana. El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir sin desplegar sus cualidades, sin relacionarse con los demás. La vocación del hombre esa forma una sola familia, en la que los hombres se traten como hermanos. Por eso, el mandamiento del amor es el más importante. Esta es una aspiración que está en lo más profundo del corazón humano y que ahora en tantos mesianismos contemporáneos se habla de la solidaridad y la fraternidad. La unión entre los hombres ha de semejarse a la que mantiene entre sí las personas divinas. El desarrollo de la persona y el crecimiento de la sociedad están íntimamente relacionados. No se da el uno sin el otro. La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados, porque el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social. La vida social no es, pues, para el hombre una sobrecarga accidental. Por ello, a través de tanto con los demás, de la reciprocidad, del servicio, del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación. Esta interdependencia entre individuo y comunidad lleva consigo el empeño por procurar el bien común y la constitución de una sociedad en la que cada persona tenga los medios necesarios para realizar su propia vocación. Pasa luego el concilio a subrayar las consecuencias prácticas que se derivan de la solidaridad, amor a los adversarios, igualdad entre los hombres, superación de la ética individualista, responsabilidad y participación. Cierra el capítulo con el recuerdo del sentido social de la vocación humana, que se perfecciona y consuma en la obra de Jesucristo. Primogénito entre muchos hermanos, constituye con el don de su espíritu una nueva comunidad fraterna entre todos los que con fe y claridad la reciben después de su muerte y resurrección. Esto es en su cuerpo que la Iglesia
en la que todos miembros, los unos de los otros deben ayudarse mutuamente según la variedad de dones en que les hayan conferido. No es nueva la doctrina enseñada por el Vaticano II. Tampoco era intención suya invocar, sino recoger lo que habían enseñado los papas anteriores, como el magisterio de la Iglesia, en, reciente en recientes documentos ha expuesto ampliamente la doctrina cristiana sobre la sociedad humana. El concilio se limita a recoger tan solo algunas verdades fundamentales y expone sus fundamentos a la luz de la revelación. A continuación subraya ciertas consecuencias que de aquellas fluyen y que tienen extraordinariamente importancia en nuestros días. De todo lo dicho, se deduce que el ser, como los demás y para los demás, pertenece al núcleo mismo de la experiencia humana. Existe ciertamente una relación muy profunda entre el individuo y la sociedad. El peligro de la armonización hecha por ambas partes. El individuo no puede diluirse en la sociedad. Ha de seguir siendo con sus derechos y deberes. El individuo es anterior a la sociedad. Sus derechos no pueden ser, perdón, es que ha de ser seguir siendo con sus derechos y deberes. El individuo es anterior a la sociedad. Sus derechos no pueden ser consultados con la comunidad, pero al mismo tiempo el individuo no puede caer en una en un ¿qué? Solisposismo esterilizante. Sería una propia muerte. La relación auténtica destruye el egoísmo alienante y el atroz de par en par las personas del amor. El hombre tiene que vivir un doble movimiento, el de darse y el de recibir. Es el único camino para llegar a la realización plena con su personalidad. Se da así una interdependencia y reciprocidad entre las personas y la sociedad. Todo lo que se realiza en favor de la persona es también un servicio presentado a la sociedad, y todo lo que se realiza en favor de la sociedad acaba siendo un beneficio a la persona. Ahora bien, la expresión primera y organizaria de la dimensión social de la persona en el matrimonio y la familia. Por eso, puede afirmarse sin ninguna duda que la familia es la cédula fundamental de la sociedad. En ella se forma el hombre y experimenta su sociabilidad donde el primer momento de su vida. Gracias, Noelia. Entonces les digo, vamos viendo aquí unas expresiones del cómo, bueno, se va fundamentando, se va profundizando todavía mucho más esta dimensión que veíamos en la imagen de Dios, como que el hombre en cuanto a imagen tiene la capacidad de relacionarse, y no solamente la capacidad, sino tendríamos que decir la obligación. ¿No? Nada más que el término mismo de obligación en la época contemporánea tiene muy mala prensa, ¿no? Porque a quién de nosotros le gusta hacer algo de manera obligada, pues yo creo que a ninguno de nosotros, ¿verdad? Incluso, este, bueno, esta semana fue evaluación en varios lugares y les puse yo en la plataforma para que entregaran
su examen final, su evaluación final, y me dijeron, no, no le ponga así porque ya mentalmente nos choqueamos. Mejor póngale evidencia de aprendizaje final. ¿No? Pero a ver, fíjense lo interesante, ¿no? Que puede sonar como curioso, chistoso, lo que sea, pero que ya mentalmente implica algo, ¿no? Bueno, ese no era el punto. Pero sí que se va generando esta forma o esta expresión de obligación en el sentido de es que esa es nuestra naturaleza. Como cuando lo decimos, ¿cuál es la obligación de una madre o de un padre? Pues cuidar a su hijo. Y viceversa, ¿no? Igual el hijo para con los padres, evidentemente. Pero esta obligación es intrínseca al ser madre o al ser padre, ¿no? Y por tanto es una obligación genuina o un deber. En nuestro caso también, esto ya lo decíamos también hace 8 días, si la capacidad de relación interna de la Trinidad es tal, nosotros estamos llamados también a ser de esa manera comunidad o relación. Ahí hay un fundamento bien padre del por qué tendremos que hacer comunidad o comunidades, según sea el caso ya parroquiales de manera más concreta, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ahí encontramos nuestro fundamento incluso eclesiológico, ¿no? Al final de cuentas, ¿por qué somos iglesia? Porque, como veíamos, somos el cuerpo místico de Cristo. Y de ahí el término bien interesante de la incorporación al cristianismo o a la iglesia. Incorporación, dentro o meterse al cuerpo o pertenecer al cuerpo ¿no? Entonces es muy interesante esto. Además de que como se expresa en este breve capítulo, ¿no? Pero ¿quién de nosotros se ha construido en la soledad? Nadie, ¿no? De hecho, para hablar, pues necesitamos que alguien nos hable y nos diga cómo pronunciar palabras, ¿no? Por eso se suele decir, ¿no? Que los niños pequeños son muy fáciles para los idiomas mientras se les esté hablando en diferentes idiomas, ¿no? O en el idioma que se quiere que se aprenda. ¿Por qué? Porque todavía tiene esa plasticidad cerebral o la está desarrollando para adquirir todo esto, ¿no? E incluso podríamos decir, pues es que lo va adquiriendo quizá como un lenguaje único, ¿no? En ese sentido, para nosotros que ya somos más racionales, más grandes, entiendo, no, es que una cosa es inglés, otra cosa es español. Y luego por eso tanta complicación a la hora de traducir, porque queremos traducir el inglés pensando en español o traducir el español al inglés y viceversa, ¿no? Entonces es todo un rollo, pero que entonces se va expresando esta forma de relación, ¿no? De hecho, nosotros somos, yo creo que los únicos mamíferos que después de nacer nuestra madre no nos bota por allá, ¿no? A unos días o a unos meses de nacer, sino que tengamos la edad que tengamos, mamá y papá siempre van a estar cuidándonos o jalándonos la oreja según sea el caso y nos merezcamos, ¿no? Pero que a final de cuentas siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Que en realidad decimos, reconocemos algo teológicamente que antropológicamente ya es, ¿no? Es decir, la relación. Pero ahora a esta relación nosotros le damos un sustento teológico que en este caso es el interno de la Trinidad, de estar hechos a imagen y semejanza, y que como vemos, el entrar en relación implica, claro, el relacionarnos, etcétera, pero que también quiere ir un poquito más allá, que es a la esfera social o pública, ¿no? Es decir, cómo mostrar mi solidaridad con el género humano, con aquellos que convivo en la sociedad. Que también eso ya es todo un tema bien interesante a desarrollar ahí, ¿no? Bien, comentarios de esto que acabamos de leer. Adelante, Marce. Bueno, yo creo que para que se oiga más bonito, pues vocación, ¿no? Como lo dice en el Concilio Vaticano, que nacimos con esa vocación en comunidad, como lo es la Santísima Trinidad, ¿no? Para vivir en comunidad. Y así, de esa forma, nos vamos transformando, porque pues solos no,
tenemos a fuercita que ser, digamos, de alguna forma vamos aprendiendo de los demás, negativo o positivo, y pues en nuestro libre albedrío ya escogemos cómo, Ujú. por dónde, ¿verdad? Pero sí, se oye bonito cuando dice que nacemos con esa vocación de ser, de ser comunidad. Ujú. Sí, 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 exacto. No, que justamente la vocación, acuérdense, la vocación es el llamado, ¿no? Un llamado concreto de Dios. Y que en ese caso el llamado universal, pues es a la relación con Dios y con el otro. Y que eso implica la santidad. Porque claro, estamos hablando de una relación sana, ¿no? De una relación de tú a tú, pero de fraternidad, ¿no? O sea, en ese caso, eso mismo ya va implicando la santidad, ¿no? En ese caso, la santidad no tiene que ver simplemente con el me porto bien, porque ahí lo estamos reduciendo a una cuestión de deberes, ¿no? Claro, lo implica, pues, pero que se va tratando de una sana relación. Bien, Nora, adelanta, por favor. Hola, maestra. Hola. Eh, yo quería hacer solamente una reflexión que se me venía a la mente, pues ya ves que soy maestra Ujú, ujú. y cada vez veo más, en estas generaciones, cada veo más niños con estas espectro autista y con estas diferentes formas de contemplar la vida, porque así lo veo, ¿no? Estos chicos que están surgiendo de manera, mm, pues, más abundante, yo digo. Quizá antes sí había, pero no eran tan evidentes. Y hoy en día en un salón de clases, por ejemplo, de 24 niños, por lo menos ahí donde estoy trabajando, te encuentras con 6 niños que tienen algo de autismo o de espectro o de trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que se les refleja en la primera área, es en la parte de la convivencia, de la socialización. De una u otra manera viven esta parte de ensimismarse, ¿no? Y me hace cuestionarme, ¿no? Porque como dices tú, estamos a imagen y como que sin querer queriendo aprendemos a hacer comunidad desde que ni siquiera tenemos tanta conciencia ni caminamos y ya vivimos en torno a la comunidad. Y pues yo creo que a mí me habla esto, ¿no? Me habla de cómo trabajar esta parte, sobre todo en estos chicos, pero también, también me hace un reflejo a mí que estamos haciendo o cómo hacerle para compartir y darle vida a esta área que ya de sí la tenemos, ¿no? De vivir en comunidad y en relación con otros. Es todo. Gracias, Nora. Sí, que esta dimensión de la comunidad, pues ya la tendremos que ir llevando justamente a nuestros contextos específicos, ¿no? Hablando de la educación, las aulas son un lugar propicio para educar o para enseñar esta relación interpersonal. ¿No? Es un lugar muy, muy propicio, ¿no? Para hacerlo y pues que evidentemente tendremos que hacerlo pues en los diferentes contextos en los que nos desenvolvamos, ¿no? En el trabajo, en la familia, en la parroquia, si es que se pertenece obviamente a un grupo parroquial, pues ahí habría como una mayor obligación, ¿no? Un mayor deber en ese sentido. Y esto, recuerden también que hablar de comunidad, de fraternidad, no implica sin más, que sería un exceso mal entendido, la idea de una comunidad muégano, ¿no? De todos hacer lo mismo al mismo tiempo, de la misma manera, pensar igual. No, no se trata de eso, ¿no? Porque como dijimos, en el ser individual, cada uno de nosotros es diferente al otro, ¿no? Entonces se trata de unidad, no de uniformidad, es distinto. ¿No? Unidad más no de uniformidad, que por supuesto ahí está el reto, ¿no? Si yo tengo una idea completamente opuesta a Marce, pues bueno, vamos a dialogar, ¿verdad? A ver cómo podemos hacer, si podemos llegar a un punto medio, etcétera. El punto es el diálogo, ¿no?
No significa que entonces Marce se tiene que aguantar a lo que yo digo o yo me tengo que aguantar a lo que Marce dice. Simplemente no hay que reducir la comunidad a eso, sino más bien al diálogo, al diálogo, al diálogo, ¿no? Muy bien. Iván, Sí. dentro de ahorita que comentamos de que somos seres únicos y somos de nosotros mismos, entra en esto también la dignidad humana, ¿no? Que es el respetarnos nosotros, el respetar nuestro cuerpo y saber respetar a los demás, ¿sí? Desde, como dices, desde una comunidad y no que hagan todo lo que yo digo, sino tener diferentes opciones para seguir avanzando, ¿sí? Ahí me vino eso ahorita a la mente, lo que es parte de la dignidad humana y todo lo que lleva la dignidad humana, ¿no? Como Ujú, dije, respeto, educación, aceptación, diálogo, ¿no? Escuchar, no sé, muchas cosas, ¿no? ujú. Sí, porque justamente esta dignidad humana la tendríamos en esta reflexión que tenemos en nuestro ser individual. ¿No? Digo en esta lógica en que estamos distinguiendo entre individuo y persona. El individuo en sus características propias, que cuando entra en relación se dice persona, ¿no? Por seguir esta lógica que aquí hemos ocupado. Entonces, evidentemente, la dignidad humana pertenece a cada individuo o a cada persona, si lo queremos ver así. Y puesto que cada uno de nosotros tiene esta dignidad, eso implica respetar las ideas distintas de los que están delante, cuando sea el caso, ¿no? Y que evidentemente de aquí se desprenderá, pues básicamente todo el resto de interpretación o de formas en que vamos haciendo la comunidad, ¿no? Entonces sí, justamente la dignidad humana ahí primerea. Muy bien. Pues si no hay algún otro comentario, dejamos hasta aquí nuestra sesión. Yo La nada próxima, más una pregunta. sí. Maestro, la dignidad yo creo que no nada más debe ser en la persona, sino en el entorno, porque yo creo que ahora es indigno que estemos viviendo en un mundo lleno de ruidos, de basura. El domingo fui por allá a casa de una de mis hermanas y están limpiando un río. De verdad que me dieron ganas de llorar al ver la cantidad de basura que están sacando del río. Yo creo que eso también es estar en contra de la dignidad humana y entonces tampoco estamos participando ni como comunidad ni como sociedad. Y hoy estaba yo reflexionando acá en la rectoría, donde ahorita que está el rosario, y yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué insistimos en seguir destruyendo nuestra casa común? Eso es indigno y va en contra de nuestra dignidad humana. Pero como que la gente no, no asimila y de verdad me siento así como, qué puedo hacer? ¿Cómo llegarle a la gente para que hagamos algo, pero ya, y no nos vayamos al pozo de tanta cosa mal que estamos haciendo? Ujú. Eso es indigno para mí. Gracias. Gracias. Gracias, María del Carmen. Sí, recuerden, aquí podríamos retomar con ayuda del comentario de Mari Carmen los tipos de dignidad, ¿no? Que veíamos en aquel documento, porque aquí Mari Carmen trae a colación esta dignidad social, dignidad existencial, ¿no? Que implica hablar de estos entornos, o en palabras del Papa Francisco, también la ecología integral.
¿no? Que también hemos visto que esta ecología implica justamente el cuidado de nuestro entorno, ¿no? Y de nuestro cuidado propio. Entonces, de ahí podríamos encontrar esta doble relación. La ecología integral implica el asumir la dignidad personal, ontológica, social, existencial, moral de la misma persona, ¿no? Para como conjugar estos elementos con ayuda de este comentario, ¿no? Muy bien. Entonces vamos cerrando nuestro club de lectura. La próxima semana no hay club porque son lo de las charlas, ¿no? Entonces, la próxima semana serán charlas, ya les enviaré propiamente la invitación y va a girar en torno, el domingo es Pentecostés. ¿No? Entonces vamos aunque entre comillas, desfasados de la solemnidad de Pentecostés, vamos a retomar Pentecostés para las charlas mensuales, ¿no? Para no dejarlo pasar e ir teniendo en ese sentido.